Las funciones también pueden manejar cursores. Para comenzar, yo diría, ¿qué es un cursor? En base de datos, en sí, un cursor es, diré que un tipo de dato que puede contener hasta una matriz, desde un dato hasta una matriz. Es muy utilizado para diferentes referencias de búsquedas y comparaciones de datos. Entonces, esto va dentro de la función y dentro de otros como procesos almacenados, que veremos más adelante. Entonces, voy a crear la función. La voy a llamar salario. Voy a utilizar la tabla de employees para poder hacer esta función. Entonces voy a decir que aquí vamos a ingresar un nombre. No, va a ser entrada y es un entonces estaremos devolviendo o retornando un valor batch o tipo batch. Recuerden, aquí siempre coloco yo mi cuerpo para evitar errores humanos lo más posible. Siempre que yo haga una apertura, trato de hacer su cierre. Entonces acá está mi begin y a su vez el end. Me ayudará a evitar errores. Para esta parte voy a crear dos variables. Una va a llamarse salario, va a ser de tipo number. Otra se llama respuesta, va a ser de tipo varchar. Bien, salario va a ser una longitud de 6 y varchar va a ser una longitud de 20. Entonces, yo había mencionado que iba a utilizar algo que se llama cursor. Muy bien. La palabra reservada que deben de colocar es cursor. Lo voy a llamar C1, mi primer cursor. Usted va a tener toda una selección. Entonces voy a escribir, seleccionar salario. De la tabla empleados. Donde first name sea igual a name in. Que eso es este parámetro. Entonces, cuando yo llame a esta función, debo de enviar un nombre. Ese nombre se va a buscar a través de esta selección y esta selección va a ser alojada en el cursor. Entonces, los cursores pueden contener hasta una matriz, desde un dato hasta una matriz. Por tal motivo, nosotros tenemos que, voy a decirlo de esta manera, desenvolver dicho cursor. Entonces, este es como un objeto que contiene algo que en una forma desconocemos. ¿Por qué desconocemos eso? Porque un cursor
no se puede visualizar de manera directa. Hay que, digamos, recorrerlo. Entonces, ya tengo mi cursor. Y lo que debo de hacer para ingresar al cursor es abrirlo. Y, por supuesto, voy a colocar de una vez el cerrar, tratando de evitar pues cualquier error que yo pueda cometer. Pues acá lo que debo hacer es decir fetch mi cursor, el nombre de mi cursor, y lo debo de ingresar en una variable. En este caso, yo sé que lo que le estoy solicitando a mi cursor es un parámetro o un valor. Entonces, yo por ello creé la variable salario. Lo que estoy solicitando es que recupere el salario de un parámetro dado, de un nombre que le voy a indicar cuando esté llamando a la función. Ese salario de esta petición va a estar alojado dentro del cursor, lo aperturo el cursor, puedo decir, accedo al cursor y el valor se lo agrego o asigno a mi otra variable que se llama salario. En este momento, la variable salario ya contiene el valor que recuperó o que obtuvo dicho cursor. Entonces, ahora yo quiero hacer como una verificación o una validación de la información que se recuperó. Y para ello voy a utilizar una estructura de control. Y va a ser if. Entonces voy a decir, si salario es menor o igual a 4,000, entonces, recuerden, en if, de una vez, estoy colocando el cierre, yo voy a escribir algo. ¿Y qué va a hacer? Son respuesta es mi variable. Voy a decir algo bastante simple, menor. Recuerden que las estructuras de control pues, tienen una composición bastante particular y eso debe ser que inicien con su palabra reservada if, luego procedan con una expresión. La expresión solo permite dos elementos en este momento, es si la expresión se cumple, pasa a un bloque verdadero. Y si la expresión no se cumple, pasa a un bloque falso. Y así se crea un sinfín de combinaciones dentro de toda esta parte de bloques. Por ejemplo, yo puedo decir, si queremos nosotros entrar a un lugar en el cual solo se permiten mayores de edad. Entonces voy a decir, por ejemplo, si es mayor de edad, si es mayor o igual a 18 años, mi bloque verdadero puede responder, puede ingresar o puede entrar. Mi bloque falso, ¿cómo sería? Si la persona es menor de 18 años, entonces mi bloque falso es el que interactúa, solo va a ingresar por uno de los dos bloques. Dependiendo de la expresión, si la expresión se cumple, si la expresión se cumple, ingresa al bloque verdadero y finaliza. Si la expresión no se cumple,
ingresa al bloque falso y finaliza. Este es mi formato más simple de una estructura de control. Y la estructura de control específica es if. Entonces, ¿qué es lo importante? Colocar la expresión. Insisto, mi primer ejemplo es si la persona es mayor o igual a 18. Va a ingresar en el bloque falso si se cumple y va a decir puede ingresar. Si no se cumple, va a ingresar en el bloque falso y va a decir no puede ingresar. También podría yo decir la expresión de otra manera, diciendo si es menor de edad, si es menor de 18 años, no puede entrar, el bloque verdadero. Por lo contrario, puede ingresar, bloque falso. Entonces, lo que tenemos que proteger, se puede decir, o referir, siempre será la expresión. Así que aquí estoy diciendo, si salario es menor o igual a 4,000, entonces responda algo. Entonces me corresponde el bloque falso. Bloque falso lo expresamos con la palabra else. Entonces acá tengo que tener una respuesta. Pero para acrecentar estos bloques, yo puedo hacer dentro de este bloque una expresión nueva. Entonces, esta expresión me va a crear tanto un nuevo bloque verdadero y un nuevo bloque falso. Pues acá voy a decir else. Bien, acá en Oracle pues tenemos una variación y es para colocar o añadir una nueva expresión en cualquier bloque o en el bloque else, debo decir else if. Y voy a decir lo mismo. Salario es mayor a 4,000. Y salario menor o igual a 7,000. Entonces, perdón, ya tengo aquí la respuesta. Le voy a colocar un nuevo else. Y acá añadir lo que va a responder. Pues acá voy a decir promedio. Puedo seguir añadiendo expresiones. Sí, puedo seguir añadiendo hasta n. Yo no he podido colapsar una memoria, así que no. Podemos decir que la expresión sí es, o el if es muy extenso. Voy a decir ahora, si salario es mayor a 7,000 y salario es menor o igual a 15,000. Entonces, perdón, de nuevo, yo ya tenía la respuesta, solo tengo que crear mi bloque falso. Voy a decir moderado. De lo contrario, alto. Al final de esta estructura de control, voy a colocar mi retorno y lo que voy a estar retornando va a ser la variable respuesta.
Veamos entonces que nos indica el sistema. Perdón. Debo de utilizar HR. Me conecto a HR porque ahí está la tabla employees. Y voy a ejecutar nuevamente. Veamos qué nos responde. Dice que sí. Y ahora sí compiló correctamente. Entonces ahora, antes de ejecutarlo, vamos a verificar la tabla. Muy bien. Aquí está y dice que yo lo que debo de hacer es enviar un nombre. Voy a seleccionar un nombre al azar. En mi caso, he elegido Berta. Y con ello lo vamos a llamar. Entonces voy a decir, seleccione. Mi función se llama func salario. Y dice que yo debo de enviar, recuerdo que era first name o era last name. Vamos a corroborar first name. Este es el que debo de mandar. Entonces estoy bien. Veamos. Entonces dice que pues ella al parecer sobrepasa los 15,000. Veamos nuevamente. Sobrepasa los 15,000 de salario. Recuerdo que era Berta. Aquí está. Vamos a corroborar. 17,738. Muy bien. Entonces, verificamos de nuevo lo que hace la función. Y es que recibe el nombre de una persona. Con eso se está recuperando solo un atributo que es el salario. Lo ingresamos en la variable. Recuerden, esta es una cuestión de álgebra. Ingresamos en la variable salario y luego utilizamos una estructura de control, en nuestro caso if, y con ello verificamos si su salario es menor, es promedio, moderado o alto. El resultado nos dio alto.